Hola, yo soy Franco Di Pietro, docente de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería de Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario, y hoy vamos a ver el tema expresiones. Para eso vamos a comenzar con lo que es el tipo de dato, y vamos a ver qué es un tipo de dato y cuáles son los tipos de datos que vamos a utilizar nosotros para trabajar. Luego vamos a ver qué son las variables y las constantes y cómo las vamos a utilizar y para qué nos sirven, para después poder entrar de lleno en el tema expresiones. Entonces, comenzando con lo que es el tipo de dato. Un tipo de dato es un conjunto específico de valores ordenados de los datos y un conjunto de operaciones que actúan sobre esos datos. Entonces, básicamente, lo que se desprende de esta definición es que los atributos que distinguen a un tipo de dato de otro son básicamente tener un conjunto de valores ordenados y un rango de definición de los mismos, es decir, un valor mínimo y un valor máximo para ese tipo de dato, tener un conjunto de operaciones que se pueda realizar sobre ese tipo de datos, porque no todas las operaciones se pueden realizar justamente sobre el mismo tipo de dato. Y una representación interna, es decir, cada tipo de dato va a ser representado internamente por una computadora de una determinada manera, como vimos en la sección de representación interna. Entonces, al contrario de lo que ocurre en álgebra, el conjunto de valores en este caso es finito, tiene un rango de valores, o sea, un mínimo y un máximo claramente especificados. Si pensamos en álgebra, por ejemplo, los números enteros no tienen un rango, no hay un número entero que sea el mínimo o el máximo. En este caso, en informática, sí, cuando hablemos, por ejemplo, de números enteros, vamos a tener un entero mínimo y un entero máximo. Entonces, los tipos de datos con los que vamos a trabajar son los siguientes. Como ya les comentaba, los números enteros. Por otro lado, y trabajado de una manera distinta, son los números reales, las variables de tipo carácter y las variables de tipo lógico. Estos cuatro tipos de datos son lo que se denominan tipos primitivos de datos, que son con los cuales vamos a trabajar de manera nativa en nuestros algoritmos. Y además hay otro tipo de dato que se utiliza habitualmente, que es el que se denomina string, que no es más que una cadena de caracteres, que ya fue previamente explicado en lo que es representación interna de los datos. Entonces, teniendo en cuenta esto de los tipos de datos, vamos a ver qué son las variables y las constantes. La variable básicamente es un objeto de memoria cuyo valor puede cambiar durante el desarrollo del algoritmo o la ejecución de un programa. ¿Cuáles son los atributos que tiene esa variable? Básicamente tiene un nombre que la designa. Nosotros le vamos a dar un nombre a cada una de esas variables, que internamente en lo que es la computadora no va a trabajar con un nombre de una variable, sino con una dirección de memoria. Y siempre es recomendable que el nombre al cual le vamos a dar a esa variable sea representativo del uso que va a tener una variable. Por ejemplo, si vamos a trabajar con, digamos, rectángulos, sería lógico tener alguna variable que sea la base y otra variable que sea altura, y que se llamen eh, de esa manera. O por ejemplo, una base y una h, que suele usarse para lo que son las alturas. Otro atributo que tiene es el tipo de dato, es decir, que describe el uso que va a tener esa variable. Voy a tener algunas variables que puedan ser de tipo entero, algunas que sean de tipo real, otras de tipo carácter o de tipo lógico. Y finalmente, un valor que describe el contenido. Toda variable, aparte de tener un nombre y ser de un determinado tipo, va a tener un valor, es decir, cuánto vale esa variable en un determinado momento. Y ese valor justamente habíamos dicho que puede ir cambiando a lo largo del desarrollo de nuestro algoritmo. Declarar una variable lo que implica es darle un lugar en memoria, un nombre y un tipo de dato asociado. Es una acción muy importante porque para empezar a trabajar con esa variable lo que tenemos que hacer es justamente declararla, decir que existe una determinada variable que se llama de una determinada manera y que tiene un determinado tipo de dato. En nuestro caso vamos a realizar lo que es la declaración de variables antes del algoritmo, considerando a estas como el ambiente de resolución del problema. Como por ejemplo, si queremos declarar una variable de tipo real, lo que hacemos es decir, bueno, ponemos el tipo de dato, dos puntos, y el nombre que le vamos a dar a una variable. En este caso, por ejemplo, decir la variable suma, que es de tipo real. O si queremos agregar una segunda variable de tipo real, decimos separando por coma la variable perímetro. También podemos declarar una variable de tipo carácter que sea de nombre inicial. O por ejemplo, variables de tipo entero, cuyos nombres van a ser edad, comisión, cantidad o contador. En este caso, evidentemente los nombres que le estoy dando a las variables tratan de representar el uso que van a tener esas variables dentro del algoritmo.
Por otro lado, lo que son las constantes es un objeto cuyo valor no puede ser modificado durante el desarrollo del algoritmo. El caso contrario a lo que eran las variables, que es un objeto que sí va a cambiar su valor en el desarrollo del algoritmo. Entonces el concepto de constante es similar al de variable, pero simplemente fijando su valor. Y en este caso lo que es análogo a la declaración de una variable es la definición de una constante. En este caso, definir una constante implica darle un nombre a un valor determinado. Entonces, los nombres de las variables o constantes, que genéricamente pueden agruparse bajo el concepto de identificadores, tienen que respetar algunas reglas para ser válidos. O sea, no cualquier nombre para un identificador es válido. Tiene que cumplir con estas reglas, que son, por ejemplo, que todo identificador debe comenzar con una letra del alfabeto inglés, mayúscula o minúscula. ¿Qué quiere decir esto del alfabeto inglés? No puede incluir el carácter ñ. Por otro lado, no debe ser una palabra reservada del lenguaje. ¿Qué es esto de palabra reservada del lenguaje? Nosotros cuando escribamos nuestros algoritmos vamos a tener que indicarle a la computadora ¿qué es lo que tiene que hacer? Bueno, para indicarle qué es lo que tiene que hacer vamos a utilizar algunas palabras que van a ser parte de ese lenguaje, de decirle cómo, qué es lo que tiene que hacer esa computadora. Esas palabras que son específicas para decirle a la computadora qué es lo que tiene que hacer no pueden ser utilizadas como palabras para un identificador, porque no podría distinguir la computadora o el procesador que corresponda a saber si estamos hablando de la palabra reservada para decir una determinada acción o si se trata de la variable o constante que nosotros le demos el mismo nombre. Entonces básicamente no se puede usar como nombre para un identificador una palabra reservada del lenguaje que utilicemos. Por otro lado, no debe contener espacios en blanco ni el punto, pero puede contener una combinación de los siguientes caracteres. Puede ser cualquiera de las letras del abecedario inglés, como decíamos antes, en mayúscula, en minúscula, los 10 dígitos y algunos caracteres especiales como los que vemos acá. Además, la cantidad de caracteres que conforman el identificador no está limitada, quiere decir que el largo del nombre que le vamos a dar a un identificador no está limitado de ninguna manera. Y por último, más a modo de recomendación que de regla, es que todo identificador debe representar el uso que se le va a dar en el algoritmo, que es lo que decíamos antes. Lo lógico sería que si una variable se llama radio, está representando al radio de una circunferencia y no a la cantidad de litros de nafta que se le carga a un automóvil, por ejemplo. Entonces, teniendo presente todo esto que vimos de qué es un tipo de dato, qué es una variable y qué es una constante, vamos a ver ahora de qué se trata esto de las expresiones. La expresión es básicamente una descripción de un cálculo a efectuar cuyo resultado es un único valor. Y esto es muy importante, siempre recordar que el resultado de una expresión es un único valor. Y está constituida por operandos y operadores. Vamos a ver diferentes tipos de expresiones, como ser las aritméticas, relacionales, lógicas y de tipo carácter. Ahora vamos a ver en detalle cada una de estas. Vamos a comenzar por lo que son las expresiones aritméticas, que son las cuales estamos más familiarizados. Son básicamente análogas a lo que son las fórmulas matemáticas. Los elementos intervinientes son numéricos, es decir, que van a ser variables de tipo real o de tipo entero. Y los operadores con los cuales va a trabajar una expresión aritmética son la suma, la resta, la multiplicación, que va a ser determinada por el carácter asterisco, la barra, que va a trabajar como división, y el doble asterisco, que lo podemos utilizar como potencia. Además de estos operadores, con lo cual vamos a poder trabajar son con algunas funciones de biblioteca. Los lenguajes de programación traen incorporadas algunas funciones que conforman las funciones de biblioteca que nos sirven para justamente simplificar algunos cálculos. Algunas de estas funciones de bibliotecas más comunes son, por ejemplo, abs de x, que básicamente es el valor absoluto de la variable x, o sqrt de x, que es la raíz cuadrada de el valor de x. Sqrt viene del inglés square root, raíz cuadrada. Cos x, que básicamente es el coseno de x, exp de x, que es la exponencial, int de x, que nos va a dar la parte entera de la variable x, suponiendo en este caso que la variable x sea de tipo real. Entonces int de x nos va a devolver la parte entera de ese número real.
Una función parecida es el nInt x, que en este caso lo que va a hacer es nos va a devolver el número entero más próximo a ese valor real de x. Otra muy común que vamos a utilizar es mod de x, es decir, el módulo de x, el resto de la división entera entre los valores enteros x e y, que puede ser escrito como vemos acá, como mod de x, y, o simplemente como x por ciento y, entre otras funciones que vamos a encontrar en biblioteca. Luego vemos lo que son las expresiones lógicas y relacionales, que las vamos a explicar en conjunto. El resultado de estas expresiones, tanto las lógicas como las relacionales, el resultado es de tipo lógico, es decir, que va a ser un valor de verdadero o falso. Y las expresiones lógicas se forman combinando constantes, variables u otras expresiones lógicas mediante lo que se denominan los operadores lógicos. El operador lógico más simple es el de negación o not. Para explicar cómo funciona, lo que se utiliza es esta tabla que vemos acá, que se denomina la tabla de verdad del operador. Entonces, teniendo una variable de tipo lógico a, vamos a ver que, por ejemplo, si toma el valor verdadero, al aplicarle el operador not o negación, a negado va a valer falso, es decir, que va a tomar el valor contrario al cual tenía originalmente. Entonces, por ejemplo, si ahora tuviese a el valor falso, a negado va a resultar verdadero. Otro operador lógico es el ilógico, AND, que lo podemos también encontrar escrito como doble ampersand. Entonces, en este caso no se trabaja con una sola variable de tipo lógico, sino dos, como vemos acá, a y b. En este caso, si ambas variables son falsas, a y b resulta también falso. Si alguna de las dos es falso y la otra es verdadera, el resultado nuevamente de a y b es falso. Ahora bien, si como su nombre lo indica, a y b son verdaderos, en ese caso recién el resultado de a y b resulta verdadero. Además existe el operador lógico o lógico, o OR, que también lo podemos ver como la doble barra vertical, donde en este caso, para que la salida, es decir, A o B, resulte verdadero, basta que alguna de los dos operandos de entrada sea verdadero, como vemos en esta tabla de verdad. Vemos que cuando A o B, o incluso cuando A y B son verdaderos, basta que uno de ellos sea verdadero para que el resultado sea verdadero. Además tenemos los operadores relacionales, que son parecidos a los que utilizábamos en matemáticas, que vemos que tenemos el operador menor, mayor, menor igual, donde vemos que en este caso no se escribe como en matemáticas, sino que se escribe como el signo menor seguido del signo igual, mayor igual, igual y distinto, que puede ser escrito de dos maneras, como menor mayor o como signo de exclamación igual. Finalmente, con las expresiones de tipo carácter, o más genéricamente hablando de cadenas de caracteres, involucran operandos del tipo justamente cadena de caracteres y admiten como operación la concatenación. La concatenación se la identifica por el signo más y los operadores van a estar encerrados entre comillas dobles. Como por ejemplo, el resultado de concatenar la cadena hola con la cadena mundo es una cadena que resulta hola mundo. En este caso vemos que hay una separación, un espacio en blanco entre hola y mundo, que aparece en la segunda cadena de caracteres mundo. Si yo hiciese la concatenación de hola y mundo sin este espacio, el resultado sería hola mundo todo completo. Y lo que vamos a ver ahora es el orden en el cual se evalúan los operadores. Vimos operadores de tipo lógico, de tipo aritmético o de tipo carácter, pero no sabemos en qué orden se evalúan, es decir, cuáles se evalúan primero. Y este orden para la evaluación sigue algunas reglas. Lo primero que se evalúa son los paréntesis, empezando por los más internos. A continuación se evalúan las potencias, luego los productos y las divisiones, luego las sumas y las restas, las concatenaciones, luego se evalúan los operadores relacionales y luego los operadores lógicos, como último paso. Ahora, cuando hay dos operadores con la misma precedencia, es decir, que aparecen dos operadores, por ejemplo, dos sumas o una suma y una resta que tienen el mismo orden en esta lista, lo que se va a hacer es evaluar primero la operación que esté más a la izquierda. Teniendo presente todo esto que vimos de los tipos de datos, variables, constantes, declaraciones
y lo que es expresiones, estamos en condiciones de realizar toda la práctica 2 de informática. Si tienen alguna duda pueden recurrir a la bibliografía recomendada en la materia, que la pueden encontrar en la página, o pueden acercarse a consulta o escribir un mail a cualquier docente de la materia. Muchas gracias.